¿Ya? Entonces ahora la derivada direccional en la dirección del vector W de mi función en el punto A, B, va a ser igual a, primero, si vemos la fórmula, iba la primera coordenada de mi vector normalizado por la derivada parcial respecto a X en el punto. La segunda parte iba a la segunda coordenada de mi vector normalizado por la derivada parcial respecto a Y en el punto. ¿Ya? En este caso, voy a tener entonces 1 dividido raíz de 2 por menos 2a más 1 dividido raíz de 2 por menos 2b. Es decir, esto me da menos 2a partido por raíz de 2 menos 2b partido por raíz de 2. Y lo importante es que a mí me dan el valor de esta derivada direccional. Me dicen que esta derivada direccional vale raíz de 2. Por lo tanto, si yo considero esta igualdad que está acá y multiplico todo por raíz de 2, lo que obtengo es menos 2a menos 2b es igual a raíz de 2 por raíz de 2, que sería 2. ¿Ya? Y lo que es lo mismo, si multiplicamos por un medio, que eso es lo mismo que menos a menos b es igual a 1. ¿Ya? Y esa que está ahí sería mi segunda ecuación. ¿Se entendió cómo llegar a la segunda ecuación? Especialmente a las personas que no le había quedado claro. Ya. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que simplemente resolver el sistema. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo menos las ecuaciones. Entonces ahora tenemos un sistema de ecuaciones que me dice que 2a menos 4b es igual a 5. Y voy a escribirlo como a más b es igual a menos 1. ¿Ya? Y bueno, tenemos que resolver el sistema. ¿Ya? No es difícil de resolver y un sistema de 2x2 no presenta ningún conflicto. ¿Ya? Así que yo simplemente le voy a dar las soluciones. A es igual a menos 1/2 y B es igual a menos 3/2. ¿Sí? Esas serían las soluciones. A ver, dame un segundo. No estoy seguro de que sean. Vamos a hacerlas porque al parecer me da distinto a lo que debería dar. Vamos a hacerlas mejor en vez de ver solo los resultados. Ya. Entonces, por ejemplo, sí, por eso creo que no da otra cosa. Vamos a ver. Multipliquemos por 2, esta que está acá. Si multiplicamos por 2, esto me queda 2, 2, y volvemos a la que tenía antes, ¿ya? No nos fue muy... ¿Ya? Y ahora vamos a restar. Entonces me queda 2a menos 2a, me queda menos 6b es igual a
estamos restando, así que me queda 7. Por lo tanto, B es igual a menos 7 sextos. ¿Ya? Y si B es menos 7 sextos, tengo que A más B es igual a menos 1. Por lo tanto, A menos 7 sextos es igual a menos 1. Entonces, A es igual a 7 sextos menos 1. Y eso es igual a 1 sexto. Así que estaba bien, me parecía raro. Entonces tengo que B es 7 sextos y A es 1 sexto. Conclusión, el punto es 1 sexto, coma menos 7 sextos. Y ese sería el resultado del ejercicio. Eso es lo que nos piden determinar el punto y ahí determinamos el punto. ¿Se entendió el ejercicio? Ya. La idea es simplemente ir aplicando el teorema o cómo calcular las derivadas direccionales y recordar que siempre es norma 1 y cosas así. Sigamos avanzando. Ya estamos casi terminando, vamos a definir ahora lo que es el gradiente. Ya que si bien no es algo que vayamos a ocupar ahora tanto, lo vamos a ocupar simplemente para definir la derivada direccional de otra manera, el gradiente es algo que más adelante va a aparecer. ¿Ya? Entonces por eso quise ahora ya al menos introducirlo. Entonces, si f es una función de dos variables, entonces el gradiente de f es una función vectorial. Eso quiere decir que manda un par ordenado, un x, y, a otro par ordenado. ¿Ya? Se escribe esta letra que es nabla, un triángulo al revés de f, y está definida de la siguiente manera. El gradiente de f simplemente es f respecto a x, f respecto a y. Esto es otra manera de escribir lo mismo acá. Cuando usamos este tipo de notación, y, ya sea con flecha, por ejemplo, es el vector 1,0, y j es el vector 0,1. ¿Ya? Esto a veces también se denota por i con un gorrito arriba. J con un gorrito. ¿Ya? Entonces esto que está acá simplemente me dice, bueno, esto es f respecto a x por el 1,0 más f respecto a y por el 0,1. ¿Ya? Y algo de álgebra lineal, si recuerdan, que eso es lo mismo que f respecto a x, f respecto a y. ¿Ya? Eso es más que nada eso. ¿Ya? Entonces es sumamente sencillo el gradiente. Lleva un x, y, un par ordenado a otro par ordenado que son las derivadas. ¿Ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? De lo que es el gradiente. Entonces, por ejemplo, consideremos la función f de x, y igual al seno de x más e elevado a xy. ¿Ya? Una función de dos variables. Tenemos que el gradiente es la función vectorial definida de la siguiente manera. La primera coordenada va a ser la derivada respecto a x. Si derivamos esto respecto a x, la derivada del seno es el coseno, que aparece acá. Y la derivada de esto va a ser la misma exponencial, e elevado a xy, por la derivada de lo de arriba, que sería y. ¿Ya? Es decir, esto que está acá no es otra cosa que la derivada de f respecto a x. ¿Ya? Y esto que está acá, la derivada del seno, como no tiene y, nos va a dar 0, y esta que está acá nos va a quedar x a la xy, nos queda la derivada respecto a y. ¿Ya? Por lo tanto, eso nada más que eso es la función gradiente. ¿Ya? ¿Se entendió lo que es el gradiente?
No es nada muy complejo, pero simplemente que esto me dice que con esto podemos definir la derivada direccional del vector u de f de x, y como el gradiente, esto que está acá es producto punto, ¿ya? Producto punto del vector u, ¿ya? Si se dan cuenta, si lo hacemos nosotros, bueno, el gradiente dijimos que era f respecto a x, f respecto a y. Producto punto, mi vector normal unitario, o sea, mi vector unitario, que sería a, b, ¿ya? Y el producto punto va a ser simplemente a, f respecto a x, más b, f respecto a y. Y esta era la definición que teníamos nosotros para la derivada direccional. Así que simplemente es otra manera de escribir lo mismo, ¿ya? Y de una manera de introducir esto que es la función gradiente. Ya, la persona que puso ahí más o menos, ¿qué parte no entendió? ¿Ya? En el sentido de que simplemente para calcular el gradiente hay que poner la derivada respecto a x, la derivada respecto a y. Nada más que eso. Ese es el gradiente. El señor Mauricio, no sé si tiene alguna duda en particular. Ah, ya entendió, perfecto. Sí, no es algo nuevo, lo que les decía recién, es otra manera de escribir lo mismo, pero es una manera que yo quiero introducir el gradiente, ya que más adelante vamos a ver este gradiente. ¿Ya? Entonces simplemente el gradiente, bueno, acá también tiene que ver un poco con la interpretación que le vamos a dar después. ¿Ya? Porque acá tengo un vector gradiente y tengo un producto punto con un vector unitario y después vamos a hablar un poco de la próxima clase ya del plano tangente y hay una cierta relación entre qué es el gradiente, este producto punto y varias cosas, entonces más que nada pues darle una interpretación quizás más adelante. ¿Ya? Pero en el fondo es lo mismo que hemos hecho hasta el momento, no es otra cosa. Ya. Para finalizar el día de hoy, van a hacer esos dos ejercicios. ¿Ya? Entonces son las 12:15, yo voy a estar acá, los voy a, por cualquier duda o consulta, pero quiero que trabajen ustedes. ¿Ya? La persona que termina los dos ejercicios y no tiene dudas puede simplemente retirarse de la sala, ya con eso terminamos el día de hoy. Yo creo que debería demorarse unos 15 minutos, ¿ya? Así que yo creo que acá unos 15 minutos es más que suficiente para resolver estos ejercicios. Así que los dejo ahora trabajando, yo voy a estar conectado, así cualquier cosa pueden hablar por el chat o activar su audio, ¿ya? Pero unos 15 minutos más o menos para resolver estos ejercicios y después ver si es que hay alguna duda y cerrar ya la sesión de la clase. Repito, la persona que termina me avisa, no tiene dudas ni consultas de ningún tipo y ya puede retirarse ya. No vamos a hacer nada más el día de hoy que esto. Y lo importante y resumen de la clase de hoy era, bueno, derivadas parciales, que es lo que vimos prácticamente en la clase pasada, y principalmente hoy día era derivadas direccionales. Pueden comenzar.